Se puede. Estamos en vivo. Hola, hola querida comunidad, bienvenidos a un espacio más de su segmento Salud. Ya me iba a confundir con otro programa. Miren, esto pasa en vivo. Bueno, bienvenidos a este programa de salud mental aquí en Fenedit. Estamos junto a Majo. ¿Qué tal, Majito? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Hola, Gaby. Bien. Súper entretenida con el tema que vamos a trabajar. Ahora he estado investigando algunas cosas que, bueno, siempre es importante. Y traigo algunas anécdotas. Creo que hoy en particular va a estar muy interesante y decidimos que queríamos hacer esto mucho más relajado para invitarlos a ustedes a participar, a que hagan preguntas, todo lo que quieran. Así que sí, por eso hemos cambiado la decoración y todo para que sea mucho más entretenido porque ahora hablamos sueño. ¿Qué más hablamos, Gaby? Del sueño, del insomnio, de qué cosas podemos hacer, cómo esto nos afecta a nuestra salud física, cómo esto también afecta a nuestra atención, a nuestro rendimiento y cómo también es tan frustrante el hecho de no poder dormir. Uno se pone de malas. Yo tengo pacientes que a veces dicen, lloran porque dicen no puedo dormir y veo a la gente dormir plácidamente y entonces entramos en este conflicto ya que el sueño es algo muy fundamental en la salud física y emocional de las personas. Es importante porque tiene mucho que ver con el funcionamiento cognitivo del ser humano, con sus actividades ejecutivas. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que tiene un buen sueño, aproximadamente entre 8 y 6 horas, efectivamente va a rendir mejor, va a concentrarse mejor, va a poder planificar mejor, va a poder rendir su día de mejor manera. Esto no quiere decir que si no dormiste 8 horas de repente es el fin del mundo. No, para eso tenemos muchas herramientas y es un poco a donde vamos hoy. Pero sí quiere decir que es importante tener una buena higiene de sueño, una buena rutina previa y actividades que te permitan garantizar que vas a poder descansar. Así es, tenemos que incluir varias cosas, pero para esto también es importante mencionarles que el insomnio, ¿quiénes creen ustedes que es mucho más común, en los hombres o en las mujeres? En las mujeres. Ajá, así es, en las mujeres. ¿Por qué? Porque esto implica algunos cambios hormonales, embarazo, menopausia, los ciclos menstruales, y esto hace que las mujeres tengamos mayor probabilidad y riesgo, sobre todo lo que es el insomnio. Entonces, ¿por qué es importante esto? Ya que nosotros todo el tiempo estamos registrando un montón de estímulos, un montón de información, todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros descansamos, esto es como ustedes seguramente hablamos la semana anterior de esta película Intensamente, es donde empezamos como a distribuir toda la información que recibimos. Entonces hay una información que se guarda, hay otra información, la más importante, que se va quedando, pero si es que no logramos como apagar esta parte, justamente ahí es donde nos saturamos, ¿no? Porque es como que toda esta información que hemos recibido durante el día, durante nuestras actividades, no han logrado ir a los archivos correspondientes, los estoy hablando de una manera analógica, y si al siguiente día sumo más información, entonces todo esto va a elevar a mi respuesta fisiológica y ya va a generar un malestar, cambios en el estado de ánimo. Muchas personas dicen, ay, estás amargada, estás irritable, porque justamente el sueño y la alimentación son dos ejes muy importantes en la salud física y emocional. Y efectivamente los cambios de humor con respecto a la falta de sueño son un problema bastante complicado y bastante común. La cuestión es que cuando no podemos descansar, me encantó que ocupes la analogía del archivo, porque es algo que ocupo mucho con mis pacientes. Durante el sueño, el sueño se divide en el estado REM y no REM, que habla del movimiento de los ojos, ¿no? Es del estado de no movimiento de los ojos y el estado de movimiento rápido de los ojos. El estado de movimiento de los ojos tiene 3 fases. En la última de ellas es en donde realmente el cerebro empieza como que a limpiarse, se habla de la teoría de la limpieza justamente en este estadio del sueño. Y es en donde me gusta decir como que de cierta manera el cerebro empieza a agarrar todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y empieza a decir, bueno, ¿en qué archivo va esto, no? Y empieza a ubicarlo. Y de esta manera podemos nosotros asimilar lo que se ha aprendido. Si es que no llegamos a esta fase, eso no va a pasar, va a haber un colapso.
Se dice que después de esta fase es en donde viene el estado REM, que es el movimiento rápido de los ojos, que es en donde teóricamente estaríamos soñando. Y es por eso que soñamos y muchas veces decimos, no, es que si el sueño, soñé con, qué sé yo, una persona que no he visto en tanto tiempo, probablemente es como que mientras el cerebro estuvo archivando, pasó por un archivo donde estaba esa persona, digamos, por decirlo de alguna manera. Esa es una teoría que hay ahora, porque el sueño aún tiene muchísimos misterios, pero es que por esa razón los sueños se dan de esa manera, porque el momento que el cerebro está archivando la información aprendida durante el día, repasa ciertas situaciones puntuales. Entonces, por eso es importante dormir y tratar de cumplir todos los ciclos. Un ciclo de sueño, perdón Gaby, debe durar entre 120 o 90 minutos dependiendo de la persona. Así es, sí es importante también precisar que muchas de las veces, pese a que podamos tener una buena higiene del sueño, que no estemos con algún tema de cambio hormonal, también pueden haber otras implicaciones biológicas, físicas, algún tipo de condición que la persona esté atravesando que obviamente haga que sea mucho más difícil conciliar el sueño. Uno de los datos también es importante es que a veces muchas personas tienen fobia al dormir a veces. ¿Por qué? Porque a veces han tenido pesadillas y justamente ya la noche se vuelve un estímulo estresor, ¿no? Porque dice, si yo me duermo voy a empezar a tener pesadillas, no quiero que me pase esto que estoy durmiendo. Entonces hay algunas personas que obviamente ante ciertos estímulos de episodios de sueño, tipo pesadillas muy fuertes, ya le tienen como una fobia al solo hecho de dormir y eso también ya nos mantiene en este aspecto también como alterados, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del sueño hay múltiples, se puede decir, ciertas categorías, nombres, como por ejemplo hablamos no solamente del insomnio, sino hablaba un poco más del tema de los sonámbulos y bueno, así otras implicaciones que pasan mientras nosotros estamos durmiendo. Adicional a esto también es importante considerar que muchas veces también el sueño se ve alterado cuando alguien viaja a algún lado, hay el cambio horario, por ejemplo cuando estamos aquí en la ciudad capital que es fría y cambiamos a irnos a la costa, entonces todo también tiene que ver la temperatura, tiene que ver el contexto, todo este tipo de cosas también van a ir influyendo. Para ello es importante todo lo que les vamos a enseñar el día de hoy para que no sea tan frustrante, porque a veces uno no considera, por ejemplo, los factores ambientales, no puedo dormir, y entramos con ese miedo. Ya, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué cosas más tenemos respecto a problemas del sueño, mi querida Majo, que tú Pues sepas? también tenemos algunos trastornos del sueño que interesantemente hay unos estudios que apuntan a que son mucho más frecuentes dentro de las neurodivergencias, principalmente del autismo. Hablamos, por ejemplo, de la parálisis del sueño. Ojo, no quiere decir que solo se presenten neurodivergencias, son comunes. Por ejemplo, tenemos la parálisis del sueño aparte, tenemos los terrores nocturnos en los niños usualmente, tenemos el sonambulismo que mencionábamos hace un momento. Estos son otros trastornos del sueño. La cuestión aquí es un sueño intranquilo, es un sueño que por múltiples factores, estrés y otro tipo de condiciones de alrededor empieza a tener, trastornos, pues, valga la redundancia. Cuando hablamos de la parálisis del sueño, por ejemplo, ese es el que curiosamente le llaman que se le subió el muerto. Porque lo que ocurre es que nuestro cerebro tiene un mecanismo de defensa cuando estamos en estado no REM, en el cual todos nuestros reflejos y nuestro cuerpo se apagan, para que por imitación del sueño más adelante en el estado REM no nos movamos y no nos hagamos daño. Si estamos soñando que estamos corriendo, no necesitemos correr, entonces se apaga nuestro cuerpo. Ha caído de la cama. Sí, no se ha caído de la cama. ¿Quién no ha dado como una patada? Por supuesto. Pero la verdad es que eso no pasa muy poco. El problema es que cuando no tenemos un sueño tranquilo y empezamos como que a despertar, este reflejo tarda en como que en suspenderse. Y por esa razón sentimos que no podemos movernos a pesar de estar despiertos, y como nuestro cerebro también está programado para buscar rostros en la oscuridad como un mecanismo de defensa primitivo, eso se asocia con el miedo que sentimos por no poder movernos, y ahí es en donde vemos el cuco con la parálisis del sueño. Así que es un tema muy interesante, por eso también es importante una buena higiene del sueño. Sí, pero miren, también hay un tema de que no solamente con el hecho de que tú duermas ya se soluciona. Hay gente que duerme durante 12 años, 12 horas, 12 años, un montón, 12 horas, y aún así sigue experimentando mucho sueño, ¿no? Y eso se llama hipersomnia, ¿no? Que es una somnolencia obsesiva
diurna a pesar de aparentemente haber dormido lo suficiente. También tenemos algo que se llama narcolepsia, que es un trastorno neurológico caracterizado específicamente como por estos flashbacks así de sueños durante el día, así como que estás haciendo algo de la nada, o sea, te viene un sueño súper profundo y obviamente ya se vuelve también molestoso eso también para tu descanso durante la noche. Entonces son algunas cosas que nosotros tenemos. Hay otro que se llama la apnea del sueño, que son interrupciones repetidas ante la respiración, y eso también tiene mucho que ver a veces con las personas que roncan. Por ejemplo, a veces esta parte acá empiezan a roncar con sus propios ronquidos, por ejemplo, se despiertan, no pueden conciliar bien su sueño. Entonces, miren, hay un sinnúmero también de cosas que pueden también afectar a nuestro sueño, y no por el hecho de que dormamos más horas y seguimos sintiéndonos, por ejemplo, sin vitalidad, con muchísimo cansancio. Entonces todo también esto tiene que ver con el sueño. No sé qué más tú tuvieras que agregarnos ahí, mi majo querida. Con respecto a la parte de la cantidad de sueño, es muy importante eso. No se trata tanto, o sea, vamos, la cantidad sí es importante, pero no es todo. Es mucho más justo la calidad. Entonces, hace un momento yo les mencionaba de que un ciclo de sueño apropiado tiene entre 120 y 90 minutos dependiendo de la persona. Por eso una siesta reparadora debería, sabemos que no pasa, durar al menos unos 90 minutos. Una siesta. Como no pasa, a veces con la horita puede ser suficiente, una media horita, mucha gente una power nap de 10 minutos les ayuda, también está bien. Pero cuando hablamos de la noche, si ves que estás teniendo problemas para descansar y que, justo lo que decías, estás en este estado de que ya te da terror acostarte, ir a la cama porque sabes que no vas a poder dormir y te genera esa desesperación. A veces un poco el saber que si es que tú consigues mantener al menos un ciclo de sueño, ya vas a tener un poco de descanso. Ya vas a poder funcionar un poco mejor para evitar un poco este miedo. Al menos, esto no puede ser una constante, ojo, ¿no? No pues que todas las noches puedes dormir 90 minutos y estás listo. No. Pero si una noche pasa, puedes vivir con eso. Entonces, la noche se compone de varios ciclos de, insisto, según una persona, entre 120 y 90 minutos. Sí, asimismo también es importante considerar que va a depender mucho cómo está tu día. Ya, por ejemplo, si has estado un día quizás mucho más ajetreado, con muchas más cosas, que durante ese día se te sumaron varias preocupaciones, problemas, noticias, obviamente con una alta probabilidad también es que no podamos descansar. Y cuando se genera también esta lucha y uno sufre un poco más, es cuando lo ve como mal y dice, ay, no puedo dormir, y se anticipó y dijo, no puedo dormir, automáticamente ya se predispuso y ya está, no, no voy a dormir, no voy a dormir. Entonces estamos un poco también con esto. También hay algo interesante que también se da durante el sueño, y es el síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Que justamente cuando las personas están descansando, o sea, es como que empiezan a darse ciertos movimientos en las piernas de tal modo que se despierta. Y así también las parasomnias, que son estas cosas paranormales, que yo tenía pacientes que me han dicho, Doc, es que era tan raro el sueño, de verdad, yo veía a alguien así que me quería ahorcar, que me quería matar, y eso y claro, obviamente estar ante este tipo de situaciones también se suma un ataque de pánico. En ese mismo momento en el cual tú estás en una parasomnia, se experimentan ciertas conductas como paranormales, y hay muchas personas incluso que caminan, se levantan así como de la Majo. Entonces ya nos va a contar un poco eso en la Majo, y ahí es donde se van, así como la Majita, entonces así ya se van saliendo también algunas cosas. Entonces todo eso hay que considerar, cómo estuvo el día de ustedes, qué cosas están atravesando, cuán cómodos también estamos yendo a dormir, o durante la noche es donde más comida chatarra empezamos a comer. Yo tenía no hace mucho una paciente que por lo general, bueno, si es que es por ahí alguien médico está en contra de lo que acabo de decir, esto me lo dijo un médico, y es el hecho de que si tú vas a usar, por ejemplo, vitaminas, los tienes que hacer durante el día. Pues resulta que esta paciente empezó a usar vitaminas durante la noche y, oh sorpresa, resulta que no podía dormir porque estaba así. Entonces eso también es importante, qué tipo de alimentación, si hay consumo de alcohol, si hay consumo de tabaco, si hay otro consumo de algún otro tipo de sustancias. Entonces, si ven, es un mundo tan grande, ¿no? El sueño es gigante. Pero me gustaría contar la anécdota porque no puedo no contarla. No puedo, ¿no? Sí, no se va a contarla. Deja ver qué razón. Sí, probablemente mi esposo me está viendo, va a ser así.
Y antes, luego, para ya empezar con los tips un poco. Yo soy sonámbula. Soy sonámbula y entre otras me levantaba a comer. Larga historia. Pero una que tengo dos en particular, pero hay una que es muy graciosa. Y es que un día me levanté totalmente dormida. La diferencia básicamente es que cuando estoy sonámbula me pongo mal genio. O sea, me preguntan, ¿estás despierta? Sí. ¿Estás despierta? Estoy despierta. Sí, todo bien. Eso es básicamente. Pero me levanté y mi intención era salir de la habitación hacia Dios sabrá dónde. Entonces salgo de mi lado de la cama y la puerta estaba hacia acá. Para yo poder hacer esto, para poder salir tenía que hacer esto por la cama. Pero la cama estaba acá y yo no calculé. Mi acto fue como glitch de videojuego. Pegarme contra el borde de la cama. Pop, pop, pop. Una y otra vez porque no podía avanzar. Y seguía dormida. Me desperté porque perdí el equilibrio y me empecé a ir hacia atrás. Mientras mi esposa decía, mi amor, ¿estás despierta? Y yo, ¡sí! No. Entonces me fui a baño. En otra ocasión, en cambio, me desperté yendo a buscar los toallas para bañarme como a las 3 de la mañana en el patio de la casa. Entonces, son cosas que pasan. Pero ¿cuándo me pasaban estas cosas? Cuando estaba muy estresada. Cuando tenía muchísimas preocupaciones, cuando no había comido bien, cuando algo no quedó cerrado la noche anterior. Ahí es cuando me pasaban ese tipo de cosas. Claro, a mí hay algo que me pasa, por ejemplo, cuando no puedo dormir y es cuando estoy preocupada por alguna actividad que necesito terminar y que tiene que estar bien. Entonces, claro, a veces un poco, yo digo, irnos a veces como a este perfeccionismo de querer como tener el control, que básicamente, ¿no? También es una conducta ansiosa en donde tú estás preocupada. Entonces, claro, yo salgo de ese evento y obviamente sí, me duermo. Entonces yo sí ya llego y me duermo, pero a mí eso sí me pasa. Entonces hasta sueño con lo que tengo que hacer, o sea, ese nivel, porque digo, no, tengo que hacer esto, me falta esto, y mañana hay que hacer esto, y tengo que decir esto, y entonces un poco voy desde ese lado. Otro espacio también a veces donde me he dado cuenta que no puedo dormir bien y por eso, no sé si sea la edad, aquí a mis 15, no mentira. Es una edad así, es una edad difícil. Por ejemplo, cuando yo no me abrigo los pies, yo me acuerdo que antes yo dormía sin medias. Y dormía tranquila, pero créanme ahora que si yo no me pongo calcetines o no estoy bien abrigada, no puedo dormir. Entonces ahora sí, uno ya a modo de que se pone el poncho, de que se pone un gorro e intenta estar totalmente también arreglada, arropada para dormir. Entonces a mí, por ejemplo, estas cosas he identificado que a veces sí me cuesta, y sobre todo a veces cuando no se duerme con ropa cómoda también. También mucho tiene que ver la posición en la cual uno a veces también se queda dormido, porque luego resulta, no sé si a ti te ha pasado que se te ha amortiguado la mano y mientras estás durmiendo, porque por ahí te quedaste mal, o si no el cuello, a veces te dormiste mal y estás así como el cuello, qué dolor. Sí, y encima el otro día te atrasas, entonces ya tuviste un pésimo día así de amargura, así, odio la vida, odio el mundo. Mentira, es una broma, ¿no? Esa es mi forma de decir. No, bien el mundo. Esa es mi forma de decir que sí estoy así un poco grinch, porque no duermo, pues. No, sí, uno necesita descansar. Eso te puedo contar como mis anécdotas. Y creo que todos tenemos anécdotas así de ese estilo. Igual si las tienen y nos quieren compartir, por favor, háganlo, que son bienvenidas. Igual ahí podemos ir encontrando explicaciones. ¿Hay alguien? Sí, tenemos una pregunta, dice. Buenos días, una consulta. Me llamo Cristian Carrasco. Yo a veces duermo a la tarde profundamente, pero en la noche no puedo dormir. Me duermo tipo 2 a 3 horas. Pero a las 5:30 ya estoy de pie y no tengo cansancio. Llega la tarde, es como si fuera necesario dormir. En lo que yo he podido ver en varios casos entre pacientes en general, incluso un estudio, que leí hace muchos años en realidad, así que no podría citarlo en este momento, hablaba de que hay muchas personas que funcionan mejor en la noche, que rinden más, que son más capaces de hacer cosas en el horario nocturno y por lo tanto dormir a partir de la madrugada no les resulta mal, y son totalmente funcionales, pero obviamente sí necesitan como que un sueño más largo. Entonces probablemente si tú fueras una persona que tuviera un horario solo nocturno, digamos, tú podrías rendir tu noche tranquilamente y dormir en el horario contrario, funcionaría sin problema. Si no hay algo que esté pasando alrededor dentro de tu día a día, factores estresantes,
Si es que tienes una buena higiene del sueño y a pesar de eso todavía eso ocurre, es probable que sea mucho tu caso, pero sí sería importante ver un poco más del contexto. ¿Qué opinas, Gaby? Lo primero que nada habría que ver es si es que tú tienes horarios de trabajo y son de esa manera, ¿no? Que tu trabajo a lo mejor es en la noche y tienes que hacerlo desde este lugar. Pero si, por ejemplo, no tiene nada que ver con un tema de trabajo o alguna actividad puntual que tú tengas que hacer durante la noche y eso implique que tú estés cansado, obviamente tendríamos que cambiar. Lo que pasa es que también hay un principio de habituación. O sea, nosotros es como que tenemos un relojito donde todos sabemos más o menos la hora exacta en la que vamos a dormir y más o menos la hora en la cual nosotros nos vamos a despertar. Por lo general, en mi caso, que tengo que irlo a dejar a mi hijo en el recorrido de la universidad, entonces yo sé que yo máximo 4:30, sí o sí, con alarma o sin alarma, yo me debo despertar. Entonces, por ejemplo, ya se va habituando mi rutina del sueño. Porque recordemos que nosotros, a medida de cómo vamos repitiendo una conducta, se convierte en una rutina. Entonces, es decir, que si en algún momento tú por alguna cosa fuiste repitiendo esta forma en la cual tú elaboras el sueño, va a ser difícil. Ahora, yo te recomiendo que la primera semana, si va a ser un poco distinta, es intentar no dormirte esas 4 horas durante el día, sino más bien intentar hacer algún tipo de actividad que, aunque va a costar un poco, es para ir regulando justamente esa rutina del sueño. Entonces, lo que noto es que a lo mejor esa rutina del sueño que actualmente tú tienes no está siendo funcional porque al parecer no estás descansando o a lo mejor tienes una pérdida de tiempo entre las otras actividades del día. Entonces, ahí lo que se sugiere de manera progresiva, un poco ir cambiando. Si es que durante el día duermes estas 4 horas, intenta ponerte una alarma de 3 y luego le vas bajando a 2, vas incluyendo ciertas actividades y durante la noche vas a ir colocando horas exactas donde te vas a dormir. Pues al inicio te va a costar, entonces cambias un poco, ir cambiando esta rutina, más o menos durante unos 15 días hasta que nuevamente vayamos habituando y luego vamos a ir incorporando aquí también algunos estímulos, algunas estrategias que también tú pudieras usar, pero siempre sí o sí es importante incluir una rutina del sueño. Y incluir una rutina del sueño quiere decir las horas en las cuales yo destino para dormir y cómo también me organizo, porque no es lo mismo una siesta, que la siesta es corta, a que dormamos más de la cuenta porque se va a dañar toda nuestra ciclicidad del sueño. Sí, en realidad eso es un problema, cuando las siestas están interfiriendo de esa manera con nuestro ciclo del sueño. Creo que justamente como para respaldar un poco lo que decía Gaby, es súper importante que tú puedas ir haciendo estas actividades que te sugiere de evitar la siesta, hacer alguna actividad. Para poder evitar la siesta siempre te voy a ayudar mucho a hacer algo que te guste mucho, que te entretenga bastante, para que tu cerebro no produzca melatonina, que es la que te va a ayudar a dormir, sino que lejos de eso más bien produzcas oxitocina, produzcas otro tipo de neurotransmisores que te pongan despierto, que te pongan atento. Ayuda también a masticar chicle un poco para la producción de estos neurotransmisores y ayudarte a mantenerte despierto. Luz. Trata de estar en un lugar en donde haya luz, ventanas abiertas, sal al sol, qué sé yo, lo que pueda un poco ayudarte, lo que pueda ayudarte a tener luz cerca también para evitar justo la activación de este neurotransmisor que te va a dar sueño. Y realmente esos son los mejores pasos que puedes tomar. Luego, ya a la noche, cuando llegue tu hora de dormir, sí, oscurecer los ambientes, permitir que tu cuerpo se enfríe un poquito, según cuál sea tu costumbre, y la hora que vas a dormir, obviamente ya te abrigas, si no, no ves qué pasa con Gaby, pero dejar que tu cuerpo se enfríe un poco, para que ahora sí empiecen a producirse las hormonas que necesitamos para que puedas ya generar un sueño reparador. Entonces, totalmente de acuerdo. Así es. ¿Tienes otra pregunta tal vez? ¿O no? Justamente las preguntas nos dicen: primero, felicitaciones por este tema. Una consulta, por favor. He vivido el insomnio y necesitamos conocer cómo lograr llevarlo de mejor manera. Excelente tema, sería importante que también compartan técnicas para conciliar el sueño y mejorar el descanso. Me encanta el escenario, está muy bonito. Buenos días, compañeras, saludos desde Maca, saludos desde Machala, saludos desde Manta, saludos desde el sur de Quito, saludos desde Bahía de Caracas. Buenos días, importante tema, pedimos que nos puedan compartir técnicas para conciliar el sueño de todas las formas para cada persona. En cierto momento que lidiar con el insomnio es súper complicado y es importante conocer la forma
cómo se puede lograr conciliar el sueño. Muy bien. Bueno, justamente ya vamos a ver a eso, pero antes de que nosotros podamos hacer alguna técnica, lo primero que nosotros tenemos que revisar es qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nosotros estamos procesando, qué pasa antes de dormir, qué pasa durante yo voy a dormir, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros sí tenemos que identificar, si alrededor de esto, por ejemplo, nosotros tenemos un estímulo, ¿ya? Entonces, así, un estímulo, ¿qué quiere decir que es? Si a lo mejor durante ese día mi estímulo es que peleé con mi pareja, ese estímulo es que estoy preocupada por alguna situación en concreto, ese estímulo es que a lo mejor comí demasiado durante ese día, ese estímulo es que pasadas las 6 de la tarde me tomé un café muy cargado, ese estímulo también tiene que ver con que ya solo pienso y digo, no, ahorita va a dormir, no voy a poder dormir, entonces ahí yo empiezo a generar algo que se llama nuestras emociones, ¿sí? Y lo primero es que saber identificar, ¿no? Nosotros tenemos varias emociones y justo aquí nos acompañan nuestros amigos de las emociones. Por ejemplo, acá tenemos el enojo, acá tenemos el miedo, aquí tenemos también la tristeza, acá tenemos la calma. Entonces, miren, acá también tenemos la emoción del amor. Entonces, todas estas son las emociones como básicas. Entonces, yo identifico primero qué es lo que me está pasando alrededor. Es como hacer un inventario, porque si no, no vamos a poder aplicar estas técnicas. Entonces, yo me digo, a ver, ¿qué emoción estoy sintiendo? Me siento preocupada, me siento ansiosa, me siento con miedo, o a lo mejor incluso estoy demasiado feliz. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de qué tipo de emoción nosotros estemos experimentando y vamos a tener las respuestas fisiológicas. ¿Qué quiere decir en mi respuesta fisiológica? Que si estoy experimentando miedo o algún tipo de preocupación, lo más probable es que mi cuerpo ya esté como así, listo para el ataque, o sea, esté en alerta. O a lo mejor si estoy muy enojado ya estoy en esta parte de aquí pesada y estoy pesada un poco, por ejemplo, en el tema de los hombros. Entonces es importante que usted pueda identificar en qué parte de su cuerpo se coloca su emoción. Entonces, por ejemplo, cuando me enojo, a mí se me ponen calientes las manos, a otras personas que están como muy tensas en la parte del cuello, otras personas sienten opresión en el pecho. ¿Y por qué digo esto, querida comunidad? Porque ahí usted va a poder aplicar la técnica correcta, justamente porque nosotros necesitamos regular esa parte del cuerpo. Entonces yo voy entendiendo y antes de hacer todo esto empiezo como a conversar, ¿no? Me está pasando esto, es por esto, a lo mejor estoy preocupada por esta, lo siento aquí. Y luego de esto decirles que toda emoción va a generar un pensamiento. Entonces, ¿qué va a venir en función de ese pensamiento? Viene mi pensamiento, ya no voy a poder dormir. Definitivamente es que todos los días yo no puedo dormir. O sea, qué horrible, o sea, todos duermen menos yo. Y entonces empiezo con ese hate. Cada vez que nosotros también generamos esta emoción de verbalizaciones y pensamientos, créanme que nosotros generamos más emociones y generamos más respuestas fisiológicas, respuesta conductual, es que usted ya no pudo dormir. O se estuvo dando las vueltas, o su respuesta conductual es que empezó a ver el celular hasta quererse dormir, que empezó a darse vueltas, que a lo mejor se levantó, o por último se puso a llorar. Entonces, estos detalles son muy importantes que usted se conozca. ¿Cómo es usted? ¿Qué cosas están pasando por mi cabecita? ¿Qué cosas pasaron durante el día? ¿En qué parte del cuerpo yo las siento? ¿Qué cosas a través de estos estímulos empieza a generar mi cabeza de manera repetitiva, constante y me está diciendo? Y luego yo, ¿qué hago con eso? Que es mi parte conductual. Eso es lo principal, la identificación y describir. Ahí ya estamos dando un cierto porcentaje para autorregularnos y ahí va a tener mayor funcionalidad en cuanto a la técnica que ya les voy a enseñar algunas que tenemos acá. ¿Tú qué más quisieras agregar ahí? Lo que acaba de describir Gaby es justamente lo que le pasa a un gran porcentaje de personas, y es que entran en este círculo vicioso de que tenemos una emoción, un altercado previo que nos genera obviamente sentimientos, emociones, pensamientos que nos llevan a más sentimientos, emociones y pensamientos, que es un círculo vicioso. Al caer en ese círculo se activa nuestro reflejo del fight or fight, muy probablemente flight or fight. Vamos, que estoy trabado el día de hoy. Flight or fight, o sea, correr o pelear. Si tenemos el reflejo de correr o pelear activo, nuestro cerebro va a estar en cualquiera menos en descansa. Porque si es que te está persiguiendo
el depredador de turno, no puedes dormir. Entonces, eso va a hacer que nuestra probabilidad de descansar efectivamente sea menor. Y peor todavía, si en medio de esto decidimos optar por, bueno, vamos a swipear a ver qué hay en redes y demás, porque lo que ocurre acá es que estamos dándonos una saturación de a nuestros sentidos, y en este caso de luz azul. Y esta luz lo que va a hacer es que va a inhibir la producción de melatonina. Como decíamos hace un momento, mientras menos luz tengamos, más probable es que tengamos melatonina y podamos descansar. Pero si estamos viendo el teléfono, si ponemos la tele, la producción va a disminuir. Eso también es como que sabotearnos un poquito las posibilidades de poder descansar. Así que justamente el momento que empezamos a darle un poco de importancia, identificamos dónde están estas sensaciones, como lo describía Gaby, vamos a darle la atención que se merece a la circunstancia, al momento, a través del ejercicio que se pueda hacer específico para cada circunstancia, y de esta manera vamos a favorecer el sueño. Ok, bueno, vamos a empezar un poquito con esto, ¿no? Recuerden que primero hay que identificar, expresarla, reconocer en qué parte del cuerpo, también qué pensamientos están alrededor de eso. Ese es el primer paso antes usted de hacer cualquier tipo de estrategia, ¿sí? Como para ir un poco, y ahí estamos empezando a regular. Pues luego de esto también hay que saber que cómo nosotros estamos respirando. Normalmente las personas respiramos así y levantamos los hombros. Esa no es una forma adecuada de respirar, ¿sí? Esto es un ejercicio que hay que entrenarlo. Entonces nuestra respiración diafragmática va desde esta parte de aquí hasta la parte del ombligo. Cuando usted respire, lo que tiene que hacer es introducir aire a esta parte del diafragma. Por lo general, a veces es un poquito difícil hacerlo sentado. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es hacerlo acostado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aquí yo no sé si hasta acá se me ve, porque ya me voy a hacer el ejercicio para mostrarles. Muy bien. ¿Puedo buscar allá? Ajá. Déjame mover la cámara. No, entonces ahí nomás, bueno, verán. Entonces aquí nomás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que extenderse, ¿sí? Se va a acostar una vez que ya hizo esto todo de identificar, y se va a colocar un objeto aquí, o sus manos, y va a empezar a respirar. Cierra sus ojos. Primer estímulo, cierra sus ojos. Segundo estímulo, usted va a colocar algo acá. Tercero es que la misión es que el aire ingrese acá. Entonces usted va a empezar así. Y ahí usted va a notar que el objeto o sus manitos que se coloca acá se levantan. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es colocar la atención justamente en estos tres estímulos. En el que está respirando, y es notar cómo se siente la respiración. Entonces ahorita les invito a las personas que nos están viendo y que primero nos pongamos aquí la manito, ¿sí? En esta parte aquí, y todos intentemos introducir aire acá. Entonces vamos a la cuenta de 1, despacito. Sostenemos ahí un poquito, suelte. Primer momento. Segundo, intente notar si el aire que ingresa por su nariz está tibio, está frío, o qué olores usted logra reconocer del ambiente. Entonces a la Cami le vamos a preguntar qué nos da ella, ¿ya? Entonces vamos ahí, ¿ya? Entonces empecemos. Esa es la segunda instrucción, notar. Vamos. Suelte. ¿Sí? Cuando nosotros a veces estamos respirando como por respirar y no ponemos atención a la temperatura del aire, a cómo sale el aire. O sea, cuando nosotros nos llegamos a concentrar tanto, créanme que da comida que hasta uno siente cómo pasa así despacito el aire y luego cómo sale así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted hace este tipo de respiración consciente, como habíamos explicado acá, que probablemente vamos a estar saturados de pensar y de tantas cosas, la cabecita está así, como un monito, ta, 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 y igual respiramos y sigue así. Pero cuando usted logra colocar la atención en cómo ingresa el aire por su nariz, en que tiene que introducir el aire en esta parte de su diafragma, noten cómo sale, ahí automáticamente usted ya le mete como un freno. ¿Ya? Lo primero es identificar esto. Ahora bien, vamos a hacer, yo tengo aquí un material que ya le voy a pasar a la Cami para que puedan escribir y lo puedan pasar. Entonces, aquí vamos ahora con la estrategia que es en 4 tiempos.
¿Cómo vamos a respirar? Nosotros vamos a ingresar el aire por la nariz ya con esta previa explicación durante 4 tiempos. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4. Mentalmente sostiene usted en 4 tiempos y en su cabecita cuenta 4. 1, 2, 3, 4. O sea, a mí ya se me fue el aire, ¿ya? Ahora, ¿pero qué es lo que usted va a tener que hacer? Cuando usted exhala, ahí va a incluir otro estímulo que es el hablar y contar. Entonces lo voy a hacer yo. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque nosotros cuando estamos haciendo el ejercicio de respiración, a la tercera respiración pensamos que ya pasó como media hora. Tenemos que irnos entrenando y al menos intentar, así sea, ponernos un cronómetro e irlo haciendo durante al menos 1 minuto. Entonces ahí tenemos varios estímulos, porque primero usted está contando cuando está ingresando a la respiración, segundo tiene que estar atento contando mentalmente y tercero, obviamente usted tiene que verbalizar y entonces eso también es hacer respiraciones con un tipo de atención, por eso es importante saber para qué lo hacemos. No sé si, Majito, ¿tú tienes alguna ahí? Sí. Es básicamente lo que ocurre en el cerebro el momento en el que se está haciendo este ejercicio que menciona Gaby, es que le vamos a sacar de este momento estrés, le vamos a sacar de este ciclo de pensamientos, emociones, le vamos a desconectar de ese momento mecanismo de defensa, tengo que sobrevivir, y le vamos a reconectar a la corteza cerebral para que podamos retomar conciencia sobre nosotros mismos. Eso quiere decir que vamos a poder decidir, de cierta manera, lo que pasa con nuestro cuerpo, lo que va a empezar a ocurrir ahora. Entonces, el hecho de respirar hace que reconectemos y tomemos conciencia total sobre cómo entra el aire, los tiempos que toma para entrar el aire, los tiempos que toma para, bueno, el tiempo que se toma en quedarse y luego para ir saliendo, a la vez que tenemos que verbalizar un conteo, reconecta la corteza cerebral y eso nos va a ayudar a recuperar la calma. Ya, bueno, vamos a seguir un poquito con otro tipo de técnicas, ¿ya? Y una vez que nosotros hayamos reconocido que nos está pasando, haga de cuenta como que a veces durante todo el día nuestra cabecita está llena de un montón de cosas y una manera muy funcional, la escritura funciona mucho y es que usted va a tener su cuadernito, que justo no está por aquí mi esfero, pero bueno, yo sí escribo, mire, ¿ya? Entonces, ¿qué usted va a hacer antes de ir a dormir? Primero se va a tomar una pausa. Va a identificar, va a reconocer, va a hacer estos ejercicios de respiración y luego usted va a escribir todo lo que le dice su mente. No puedo dormir y ahora y me da miedo y quizás usted empieza a escribir todas esas preocupaciones. Una vez que usted pone todas esas preocupaciones, usted le va a poner un signo de interrogación, porque eso es una pregunta. ¿Me lo estoy imaginando? ¿Está pasando? ¿Esto es real o estos son únicamente pensamientos? Ahí automáticamente nosotros ya estamos ingresando también esto que también hablan como tipo una especie de reestructuración cognitiva. ¿Y por qué funciona esto? Porque primero, el solo hecho de que usted tenga que escribir, usted ya está enviando información cognitiva a su cabecita. Y segundo, porque usted tiene que escribir. A veces uno es con qué letra va, y solo el hecho también de estar escribiendo va a tomar una pausa. Porque no nos toma al mismo tiempo escribir a mano que hablar. A veces hablar vamos como un poco más rápido, pero con el hecho de escribir, ahí ya le estamos incluyendo una micropausa. Entonces yo voy escribiendo, voy notando, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo preocupada, tengo miedo de irme a dormir, pienso que no puedo dormir, no, siento esto. Entonces ahí usted le va a poner la interrogación y va a volver a leer y va a decir, a ver, entonces todo esto me está diciendo en mi cabeza, ¿realmente es verdad o no es verdad? Entonces la escritura es un recurso muy importante. Entonces el primer momento de la escritura es que usted va a sacar todo tal cual le venga, las cosas más feas, no tenga pena porque la hoja no la va a juzgar, no lo va a juzgar, no le va a decir absolutamente nada, e incluso mientras usted escribe a lo mejor llorará. No se asuste si llora, porque las lágrimas liberan endorfinas y usted ahí también ya está haciendo algo para calmarse. Entonces ese es el primer momento de la escritura, ¿no es cierto? Entonces escribe todo como lo fatal.
Luego en otra parte usted reconoce esto, no, yo no soy lo que mi mente me dice, estos son pensamientos que los quiero dejar aquí. Y luego viene esta parte también de las palabras con amabilidad. Entonces muchas veces se habla un poco el tema de lo que son afirmaciones, hay personas que rezan, que oran. Entonces esto también ayuda. Entonces usted va a ir escribiendo como en estos 3 tiempos y usted se va a ir relajando. Entonces es una manera donde primero tenemos que trabajar todo aquello que va acá. Cuando usted logre manejar mejor esta parte de acá, las otras técnicas van a ser mucho más significativas. Ahora bien, a veces nosotros también queremos un cambio de temperatura. Entonces, asimismo, en esta posición vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a empezar a darnos toquecitos así, vamos a respirar y es como que nos estamos abrazando. Se dice que los abrazos generan endorfinas. Entonces, con el solo hecho de accionar, de que nosotros aparentemente estamos abrazando a alguien, ya nos está liberando. Entonces, usted puede hacerlo de la siguiente manera si no tiene una almohada, como que simular que está abrazándose y como que se va dando toquecitos y usted respira. Esto se llama la respiración mariposa. Y usted va a cerrar los ojos y usted se va a poner atención sobre lo que suena. Intenten hacerlo en casa, ¿ya? Respire y usted va moviendo sus deditos. Y la atención en sus manos, ¿no? Cómo siente sus hombros, cómo sienten sus manitos y sobre todo el sonido. Siguiente estímulo. ¿Ya? Otra cosa, algo que también a nosotros nos funciona y es que usted puede agarrar una almohada, puede colocar alguna fragancia que a usted le guste en esta misma posición y usted va a hacer como que abraza. Pues va a cerrar sus ojos y va a hacer esto y se va a voltear para adelante y para atrás. Aquí usted ya está incluyendo movimiento. Le sugiero que la almohada que usted use sea de una textura suave, porque recordemos que el tacto también nos comunica. Con el tacto también nosotros traemos información y es por ello que cuando nosotros utilizamos sobre todo lo más suave en el tema de las texturas, más el movimiento y toda la atención en las texturas, en su respiración, le van a ayudar a que también se vaya autorregulando. Entonces ahí tenemos otra. Y una vez voy a aprovechar diciéndoles otras para que luego la Majo, si quiere también ella incluir algo. Y es el tema del té caliente. Ahí vamos con el tema del estímulo que también nosotros suponiendo que este es mi tecito, ¿no? No la última taza de café que está recomendado que se puede tomar, sobre todas las personas cafeteras como yo, es hasta las 5, máximo 6 de la tarde y no muy cargado. ¿Sí? Porque si no estamos con un tema de cafeína ahí. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Puede tomarse una ducha mientras usted se baña, agüita caliente, los últimos shots, agua fría. Ahí tenemos ya un choque térmico. Y luego se pone bastante cómoda, se viene el cabello, va a tomar asiento y va a tener su tecito. ¿Ya? Entonces va a estar caliente. Entonces usted ya tiene la temperatura en sus manos y va a poner atención a su tecito. Y mire, y ahí también usted puede incluir la respiración, ¿no? Mientras sale el calorcito y lo va a tomar lentamente a su tecito. Le sugiero no con azúcar, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí también estamos trabajando tacto, estamos trabajando olfato, estamos trabajando respiración, estamos trabajando vista, donde estamos viendo cómo está la textura de mi taza, qué dice en mi taza, cómo estoy vestida. Entonces ahí empezamos a incluir las habilidades que del conocido mindfulness o atención plena, es de escribir, notar. Y eso es aquello que nos conecta en el presente. Entonces, ahí vamos a incluir justamente a la persona que nos decía antes de estas rutinas del sueño que a lo mejor va a costar. Tratemos de colocarnos un horario, al menos de unos 10, 15 minutos, ir haciendo este tipo de actividades. Al principio les va a costar, porque si es que no estamos repitiendo esta conducta o este estímulo, todavía es como que no se va a habituar. Entonces, la primera semana no se desilusione, porque no es que usted va a tener resultados inmediatos. Sino esperemos y sigamos siguiendo la rutina,
ya, pero tratando de calmar un poquito más en ese aspecto de la mente. ¿Hay alguna estrategia que tú uses para dormir, Majito? O sea, yo tengo una rutina bien marcada. Me gustaría comentarte un poco de lo que acabas de mencionar, y sí voy a ir un poco por cómo funciona mi higiene del sueño y cómo es buena idea tratar de mantener una rutina de cajón. Y eso sí, de cajón les va a ayudar un montón. No es, vamos, la pancea y el remedio divino, pero son rutinas que ayudan muchísimo, justamente por cómo les voy a ir explicando. Va interviniendo con el funcionamiento del cerebro y con el ciclo circadiano, que es lo que necesitamos que funcione en modo dormir en este momento. Para eso, bueno, con lo que decía del tema de lo de las fragancias y el abrazar. El abrazar funciona si estás solo, con una almohada, con algo suave, mientras sea apapachable. Si es que ustedes duermen con su mascota, a la mascota, abracen, le ayuda muchísimo. Con la pareja, cuidado, porque si es que están muy enamorados van a liberar oxitocina y esa no les va a dejar dormir. Entonces, sí, no digo no lo abracen, ¿no? Abracen a su pareja, pero sí en sintonía de todo lo demás que se hace alrededor, que sea en ruta vamos a dormir. Porque si no, bueno, pues lo más probable es que termine en una relación sexual o en otro tema también, porque puede pasar. Y el asunto con eso es que mientras eso ocurre, obviamente no van a tener sueño, pero sí después de la relación sexual, ahí sí, porque una vez que se hizo una actividad física, se liberó oxitocina, empezamos a liberar dopamina y todas las otras hormonas que nos permiten ir poniendo en off, y sí es muy probable que ahí tengamos una mejor calidad del sueño, así que es un equilibrio por ahí también, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer. Con el tema de las fragancias, hay que tener también cuidado con qué fragancias utilizamos, porque cada persona es muy distinta en eso. Si bien hay una teoría al respecto de cuáles fragancias despiertan y cuáles no, también depende de cada uno. También depende de los recuerdos que tengamos asociados a estos olores. Entonces, cuando son olores como del perfume que me pongo en la mañana o el perfume que usaba justo mi pareja, vamos pues, son olores que tal vez no nos van a ayudar tanto a dormir. Pero si es que es otro tipo de aroma, digamos mi shampoo, si es que me lavo la cabeza en la noche, cosas que podemos ir asociando con la hora de dormir, entonces ese olor va a ayudar muchísimo más que un olor más fuerte. Dicen que los cítricos, por ejemplo, no ayudan tanto a descansar, entonces también depende mucho de cada persona. O sea, va a depender mucho de lo que te gusta, de lo que te agrada y con lo que tú te sientes cómodo, ¿no? Y el aprendizaje que has tenido antes, porque los olores también, como se almacenan en la memoria, generan aprendizaje. Entonces hay olores que puede que para el público, pues digamos, lavanda, todo el mundo ese olor relaja, vas a descansar bien, pero puede que para ti sea el olor que te recuerda con lo que trepeaba en tu oficina. Entonces te va a despertar. Justo por eso depende mucho de cada persona. Pueden ir probando, pueden ir experimentando cuál es la mejor opción para ustedes. Me acordaste del beso del mariposa, es una estrategia que también se usa como respaldo y soporte en el EMDR, pero se hace pausado uno y otro, así, para estimulación bilateral. Me acordé de eso. Y también es justamente como mencionabas. Con el respecto a la bebida, evitar el té negro, porque la carga de cafeína que el té negro tiene es muy similar al café. Un té de hierbitas, una infusión de agüita de manzanilla, cualquier otra cosa de esas que tenga otro tipo de componentes. El té negro, el té verde no estoy muy segura, pero el té negro de cajón tiene casi la misma carga de cafeína que el café. No. El mate de la noche mejor no, a menos que estén acostumbrados, porque también tiene cafeína y también nos despierta, nos da energía. A menos que tengan déficit de atención, en cuyo caso el gran porcentaje de personas con trastorno de déficit de atención, la cafeína tiene el efecto contrario, ayuda a descansar. Entonces, si tienen el diagnóstico, es muy probable que ustedes sí puedan tomarse un cafecito riquísimo antes de dormir y van a poder dormir. No les va a hacer un problema eso. El tema del baño con agua fría tiene total lógica, porque justamente es un tema de bajar la temperatura corporal. Cuando hablábamos del ciclo circadiano, justamente el proceso empieza. Tenemos la suerte de vivir en el Ecuador, y eso hay que decirlo en este sentido, porque acá tenemos día y noche bastante marcados y muy regulados. A partir de las 6:30 empieza a oscurecer, y como es gradual, nuestro ciclo circadiano puede funcionar así, justo igualito. Entonces empieza a oscurecer y ya podemos nosotros ir poniéndonos en off. Esa es una de las cosas, por eso hablábamos de la luz hace un momento. Y luego también el tema de la temperatura, también baja la temperatura. Ustedes ven que a esas horas ya empieza a ponerse más friecito, un poco más fresquito. Incluso en la costa, en medio del calor, es un poquito más fresco, corre más viento y estamos programados para eso.
Entonces lo que hacemos con la ducha fría es que imitamos ese momento de una manera un poco más rápida. Y eso hace que nuestro cerebro diga, sí, ya es hora de dormir. Y sea más fácil que podamos retomar todo el ciclo. Y justamente esto, bueno, relacionado con la luz. Ahora, ¿qué hago yo para dormir particularmente? Lo primero es que ya para la tarde me pongo ropa cómoda, floja. O sea, la ropa que no me esté apretando demasiado, que si es que los botoncitos del pantalón, no. Yo me quedo en medias o en pie limpio, que me gusta más porque amo andar descalza, a lo mejor que puede pasar. Descalza, ropa cómoda, flojita, me suelto el pelo si tengo un peinado muy apretado y empiezo ya a relajarme. Me tomo una bebida que me guste, usualmente alrededor de las 6, por ahí me suelo tomar un café porque tengo déficit de atención, así que tengo esa suerte. Me tomo un cafecito medio endulzado y después de eso ya empieza la rutina con el pequeño, que con ellos también ya es que uno tiene que irles educando desde chicos en rutinas de higiene del sueño, que su cena, que el juego sea un poquito más pausado, menos relajo, se baja un poco la luz. Y ya después de eso es el tema de aprovecho para mimarme. Yo no escribo en ese momento, aun cuando es una técnica muy buena el escribir antes de acostarse, porque el hecho de liberar los pensamientos antes de sí hace que nuestro cerebro sienta que ya puede poner en pausa las preocupaciones y pueda seguir con el proceso. Realmente lo que hago es hacerme skincare, pero la carita, que si el serum, que si el chiche, que si toda la cosa, para irme relajando, se baña el nene, se duerme al nene, y ahí me gusta agarrar mi bullet journal y darme el gusto de poner que he cumplido las tareas que he puesto en el día. Entonces en el día yo pongo, digamos, qué sé yo, 7 actividades, y es como que cumplí, no cumplí, la hago mañana, pero es como que eso también es sí he hecho algo. Mi día ha sido productivo, me merezco este descanso. Se cierra ese iPad, que no debería usar luz azul, pero si no lo hago así, no lo hago. Se cierra y a la cama. Esa es mi rutina más o menos. ¿Hay una hora de dormir? O sea, ¿Crean que sea la más adecuada? Va a depender un poco más bien de los horarios de sueño que tú tengas, un poco. Va a variar mucho las personas. Ya. Tenemos una pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que está pasando por una ruptura amorosa y no puede conciliar el sueño? Pues es que es un poco normal también, pues porque la ruptura amorosa genera un proceso de duelo. Entonces, el proceso de duelo también genera que se altere el ciclo circadiano y eso va a hacer que la producción de melatonina sea menor y por lo tanto va a perder el sueño. Si empieza a desarrollar una rutina, seguir los consejos que estuvo diciendo Gaby y empieza ya a armarse como que esto voy a hacer todos los días, le puede ayudar mucho a empezar a programarse, y no solamente para este momento, sino en general en su vida. ¿Qué opinas, Gaby? Bueno, un poco, si estamos atravesando lo que es está atravesando una situación de duelo, como bien lo precisaba Majo, es totalmente natural que en ese momento no pueda dormir. O sea, hasta que nuevamente, cognitivamente, se vuelva como a acomodar todo aquello que estás pasando, porque estás atravesando no solamente con el hecho de no poder dormir, sino con temas de tristeza, quizás de enojo, y cuando hay una ruptura amorosa automáticamente sacamos todo el archivo de lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho con la persona, y obviamente empezamos a llorar. Va a llevar su tiempo, poco a poco se va a ir regulando, y lo que hay que hacer es ahí más bien como acompañar, o sea, no saturar quizás como con preguntas, no sobreproteger, porque realmente eso es algo que en algún punto de la vida va a pasar, y él obviamente si es que ya va pasando más de una semana, el sueño está muy complicado, sí es importante incluso acudir a un tipo de ayuda psiquiátrica para que nos ayude con la parte farmacológica, ¿no? Para eso también están los especialistas que estudian esto y que van a saber qué tipo de fármacos van a ayudar, porque como al inicio nosotros hablamos, hay muchos factores, esto es multicausal el tema del sueño, y muchos de estos factores van a implicar que también se incluya a un profesional y también podamos necesitar un fármaco, y con ese fármaco también ayudarnos de esta otra manera. Pues no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que vamos a dejar igual para otro programa. Igual cualquier pregunta que la necesiten pueden hacernos a través de nuestras redes sociales, y comentarles que ya estamos en TikTok como Fenudit-SC.
TikTok. Síganos, por favor, y si tienen más ideas de qué cositas nos quieren que hablemos, nos van contando. Recursos hay un sinnúmero, explicaciones sobre lo que tiene que ver el sueño, hay un sinnúmero, pero siempre saber que el sueño es muy importante en la calidad de vida que las personas tenemos, ¿no? Entonces, así es que a cuidarse mucho, a intentar aplicar algunas de las cosas que hemos contado aquí, como digo, igual que a María José y a mí también nos ha pasado a veces algo con el tema del sueño, y yo me quiero ir diciéndoles a ver qué sale en mi cajita de las frases lindas. Voy a dedicar una frase a todo el público de aquí, entonces voy a hacer así de manera aleatoria, así como a ver qué le sale para ese televidente que está ahí. Y esperen, déjenme mezclarle. Sí, baraja. Entonces, dice, eres un artista de tu propia vida. Tienes el poder de crear la vida que deseas con esfuerzo y dedicación. Este es un mensaje de mi cajita de las frases bonitas para cada uno de ustedes. Yo me despido, les abrazo y bueno, Majo querida, un gusto siempre compartir contigo. Un gusto, Gaby. Ya a mí sí me gustaría dejarles un poco mi número de contacto para que puedan, en caso de que tengan más dudas y quieran un poco más de apoyo relacionado con este tema, que es muy importante, buscar ayuda profesional, como mencionaba Gaby hace un momento. Así que voy a dejarles mi número, es el 097-93-10-760. Y estoy en todas las redes sociales como Majo C. Ron, y mi correo electrónico es hola@mariajoserron.com. Síganme en las redes, sigan a Fenedith, por favor, en la cuenta de TikTok, está súper chévere. Ya vamos a seguir poniendo un poco más de contenido al respecto ahí. Y bueno, como siempre, un gusto, Gaby. Un gusto. Cuídense, que tengan una linda semana. Que les vaya súper bien. Bye bye. Chao.